El bajo de los altavoces vibraba a través del suelo del loft de Nena, mientras yo apoyaba la espalda contra la pared de ladrillo visto, tratando de hacerme más pequeña entre la multitud que celebraba mi 25 cumpleaños. Mis dedos trazaban la condensación de mi mojito sin tocar, con las hojas de menta magulladas y marchitas en el hielo derretido. Nunca me había sentido cómoda en las fiestas, especialmente en las que se celebraban en mi honor, donde las expectativas flotaban en el aire como las guirnaldas de luces que Na había colgado de las vigas industriales del techo. Parece que estás a punto de salir corriendo. Na apareció a mi lado, con su pintalabios carmesí aún perfecto tras 3 horas de fiesta. Ella había insistido en organizar esta fiesta, en la lista de invitados y en todo, hasta en la lista de reproducción que ahora mismo asaltaba mis tímpanos con ritmos electrónicos que no reconocía. Esbocé una débil sonrisa. Solo estoy asimilándolo todo. Mentirosa. Chocó su copa contra la mía con tanta fuerza que el líquido se derramó por el borde. Odias esto, pero te prometo que luego me lo agradecerás. Sus ojos brillaban con ese tipo de picardía que solía preceder a uno de sus planes para emparejar a la gente. Hay alguien a quien quiero presentarte. Enrique Castro. ¿Recuerdas que te hablé de él? El nombre no me decía nada, aunque Nena lo había mencionado casualmente en conversaciones durante semanas. Algo sobre antigüedades, sobre conexiones comerciales, sobre cómo seríamos perfectos juntos. De esa forma exasperante en que las personas con relaciones felices siempre asumen que la compatibilidad se puede manipular. Nina, realmente no lo soy. Él está aquí. Me interrumpió buscando con la mirada entre la multitud. Lo invité específicamente para ti. Confía en mí, Gaby. Antes de que pudiera protestar más, se perdió entre la multitud de invitados, dejándome sola de nuevo con mi mojito a punto de acabarse y el familiar peso de la ansiedad social posándose sobre mis hombros como un abrigo pesado. Me aparté de la pared y me dirigí hacia la terraza, donde el aire nocturno podría ofrecerme algo de alivio del gentío y la dulzura empalagosa del perfume mezclado con alcohol. La terraza estaba afortunadamente vacía, con la ciudad extendiéndose abajo como un tapiz de luces que se difuminaban como acuarelas. Me agarré a la barandilla, inhalando profundamente, saboreando el humo de los coches y la lluvia lejana en el aire fresco de octubre. A esta altura, el ruido de la calle se desvanecía en un suave murmullo, casi tranquilo en comparación con el caos del interior. ¿Huyendo de tu propia fiesta? La voz me dejó paralizada en el sitio. Sabía que había pasado un año intentando olvidar ese tono particular, la forma en que ciertas sílabas se le atascaban ligeramente en la garganta. Me giré lentamente, esperando estar equivocada, sabiendo que no lo estaba. Hugo Abro estaba de pie en la puerta, a contraluz de la fiesta, con el mismo aspecto que la última vez que lo vi, cuando lo encontré en nuestro apartamento compartido con otra persona. Su cabello rubio aún caía sobre su frente de esa manera calculadamente casual. Su sonrisa aún tenía ese encanto juvenil que me había atraído al principio, y su presencia aún me provocaba un nudo en el estómago, con una mezcla complicada de ira y algo incómodamente cercano al fantasma de viejos sentimientos. ¿Qué haces aquí? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque mis dedos se aferraron a la barandilla hasta que el metal se clavó en mis palmas. Na me invitó. Salió a la terraza, acortando la distancia entre nosotros con la confianza despreocupada de alguien que nunca ha aprendido a leer el ambiente. Dijo que sería bueno que habláramos, que volviéramos a conectar. Na no lo haría, pero incluso mientras lo decía sabía que ella podría hacerlo. Nena creía en el perdón, en las segundas oportunidades, en los grandes gestos románticos. Nunca había entendido por qué había cortado por lo sano con Hugo. ¿Por qué me había negado a aceptar sus intentos, cada vez más desesperados, de reconciliación durante el último año? Ella cree que estábamos bien juntos, continuó Hugo, acercándose hasta que pude oler su colonia. La misma marca cara que siempre había usado, cuyo aroma desencadenó una cascada de recuerdos que había trabajado duro para reprimir. Ella cree que lo que pasó fue un error, algo puntual de lo que me he arrepentido cada día desde entonces. Para, levanté una mano, recuperando por fin mi entereza.
No me importa lo que Nena crea saber sobre nosotros. No puedes aparecer aquí y decirme que me echas de menos, cariño. El apodo me golpeó como un puñetazo. Me había llamado así constantemente durante los 2 años que estuvimos juntos. Me lo susurraba en la oscuridad. Se reía mientras tomábamos el café de la mañana. Lo usaba como puntuación en cada conversación. Oírlo ahora era como recibir un chapuzón de agua helada y aceite hirviendo al mismo tiempo. Ya no puedes usar ese nombre. Intenté pasar por delante de él para volver a la seguridad de la fiesta, pero me agarró de la muñeca. Gaby, por favor, solo 5 minutos. Déjame explicarte. Su agarre no era doloroso, pero era lo suficientemente firme como para detenerme. Era un gesto posesivo que hizo que las alarmas sonaran en mi pecho. Abrí la boca para decirle que me soltara, para montar una escena si fuera necesario, cuando apareció otra mano, más grande y más oscura. Los dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Hugo con autoridad casual. Estás tocando a mi chica. La voz era grave, con un acento mediterráneo que suavizaba las consonantes y me resultaba completamente desconocido. Levanté la vista hacia el rostro de un desconocido, un hombre al que nunca había visto antes, con el pelo oscuro muy corto y canas prematuras en las sienes, una mandíbula que parecía esculpida en mármol y unos ojos tan oscuros que parecían negros bajo la luz de la terraza. Llevaba un traje gris oscuro con la chaqueta desabrochada y la camisa blanca debajo abierta por el cuello, lo que sugería que se había arreglado, pero se negaba a sentirse completamente limitado por la ropa formal. Hugo soltó mi muñeca inmediatamente, retrocediendo como si se hubiera quemado. ¿Quién demonios eres tú? Enrique, el desconocido, el misterioso invitado de Na, no apartó los ojos de Hugo, aunque su mano se movió para posarse en mi espalda, cálida, a través de la fina tela de mi vestido. ¿Y te vas? Gaby, ¿conoces a este tipo? La cara de Hugo se había puesto roja. La vergüenza luchaba con la indignación. Debería haber dicho que no. Debería haber corregido el malentendido. Haber explicado que Enrique era solo alguien a quien Na había invitado, que ni siquiera nos habían presentado formalmente. En cambio, miré a este hombre que había aparecido como un ángel vengador y sentí que algo imprudente se desplegaba en mi pecho. Algo que había estado dormido durante un año bajo capas de dolor y cautela. Sí, me oí decir, lo conozco. Hugo movió la mandíbula en silencio durante un momento antes de encontrar la voz. Esto es... No puedes hablar en serio. Sigue adelante con... Creo que la señora te ha pedido que te vayas. La voz de Enrique seguía siendo agradable, incluso conversacional, pero había algo en ella que hizo que Hugo diera otro paso atrás. Había algo en su forma de comportarse, una quietud que, paradójicamente, sugería un movimiento en espiral, como un depredador que decide si vale la pena gastar energía para atacar. Da igual, Hugo levantó las manos en señal de derrota. Esto es patético, Gaby. Probablemente solo te esté utilizando, pero ya te darás cuenta. Pasó junto a nosotros de camino a la fiesta y lo vi desaparecer entre la multitud con una mezcla de alivio y adrenalina residual que me hacía temblar las manos. La mano de Enrique permaneció en mi espalda durante un largo momento antes de alejarse, poniendo la distancia adecuada entre nosotros. Pido disculpas por la presunción. Na mencionó que tenías un ex que no entendía las indirectas cuando lo vi acorralarte. Se encogió de hombros, un gesto que logró ser a la vez elegante y desdeñoso. Improvisé. No tenías por qué hacerlo. Me volví para mirarlo de frente, viendo detalles que se me habían escapado durante la confrontación. Las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la ligera curvatura de su nariz, que sugería que se la habían roto al menos una vez. La forma en que su traje le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para su complexión. Pero gracias, es un placer. Su boca se curvó en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que me estudiaban con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero que de alguna manera no lo era. Aunque sospecho que puede que haya complicado tu velada, la mía ya estaba complicada. Me encontré sonriendo también, con esa sensación imprudente cada vez más fuerte. Algo en la forma en que había tratado a Hugo, la autoridad casual de su intervención, había despertado en mí algo que creía que Hugo había matado, la voluntad de correr riesgos,
de salir de mi zona de confort cuidadosamente mantenida. Dime, Enrique Castro, ¿tienes por costumbre rescatar a mujeres de sus ex en las fiestas? Solo cuando la mujer en cuestión parece preferir enfrentarse a un pelotón de fusilamiento antes que tener una conversación. Se acercó a mí y se colocó junto a la barandilla, mirando hacia la ciudad en lugar de a mí, y solo cuando dijo que X no entiende, carraspeo, que no es una frase completa. Permanecimos en un cómodo silencio durante un momento. El ruido de la fiesta era un fondo apagado para la noche. Estudié su perfil, tratando de conciliar la descripción que Na había hecho de él como misterioso e intenso con el hombre que acababa de defenderme sin hacerme sentir débil o incapaz. Había algo magnético en él, aclara la garganta, una atracción que no podía nombrar, pero que sentía en la forma en que mi pulso se aceleraba cuando su mano tocaba mi espalda. Na dice que te dedicas al comercio de antigüedades. Me aventuré, curiosa a pesar mío. Entre otras cosas, su respuesta fue deliberadamente vaga. Compro y vendo cosas bonitas, sobre todo arte, esculturas, pinturas, artefactos, objetos con historia, con historias. Suena fascinante, puede serlo. Entonces se volvió para mirarme, y toda su atención fue como estar demasiado cerca del fuego, cálida y ligeramente peligrosa. Aunque últimamente se parece más a la gestión de inventarios que a la búsqueda de tesoros. El romanticismo se desvanece cuando tienes que negociar con el papeleo de la aduana. Me reí sorprendida por la queja mundana de alguien que parecía no haber tenido nunca que lidiar con algo tan prosaico como la burocracia. Na no lo describía así. Ella lo hacía parecer muy glamuroso. Acuerdos internacionales, subastas exclusivas. Na tiene talento para adornar las cosas. Volvió a sonreír y esta vez le llegó a los ojos, suavizando sus rasgos de una manera que lo hacía parecer más joven, más accesible. La realidad es principalmente vuelos largos, aburridas reuniones de autenticación y discusiones con tasadores que creen saber más de lo que saben. Suena como cualquier otro trabajo. Exactamente. Hizo una pausa y luego añadió. Aunque tengo la oportunidad de viajar a lugares interesantes y ver cosas que la mayoría de la gente solo ve en los museos. La forma en que lo dijo sugería una profundidad que no podía comprender del todo, capas bajo el encanto superficial. Antes de que pudiera indagar más, Na irrumpió en la terraza, con una expresión que oscilaba entre el horror y la emoción. Dios mío, acabo de ver a Hugo salir furioso. ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros dos? Miró entre nosotros, fijándose en la forma en que nos colocábamos uno frente al otro, el hilo invisible de conexión que se había formado en los últimos minutos. Espera, ¿os habéis conocido? Por fin. Nos hemos conocido, confirmó Henrik, con tono seco. Aunque no en las circunstancias que tú habías planeado, sospecho. Defendió mi honor, añadí, incapaz de resistirme a meterme con mi amiga, después de que, al parecer, invitaras a mi ex, que me engañaba, a mi fiesta de cumpleaños. Na tuvo la decencia de parecer avergonzada. Pensé, es decir, él parecía tan arrepentido, y vosotros dos estabais tan bien juntos antes de que él se acostara con otra. Terminé. Sí, estábamos muy bien hasta ese momento. Soy una idiota. Na me agarró las manos y me las apretó en señal de disculpa. Solo quería que todos fueran felices y estuvieran en pareja. Y Dios, lo siento mucho, Gaby. ¿Estás bien? Estoy bien. Y sorprendentemente, lo estaba. El encuentro con Hugo había sido incómodo, pero la intervención de Enrique lo había transformado de humillante a casi empoderador. Quizás deberías revisar la lista de invitados conmigo la próxima vez. Nunca más, lo prometo. Soltó mis manos y se volvió hacia Enrique con una expresión esperanzada. Pero al menos vosotros dos os habéis conocido por fin. Algo bueno. Cierto. La mirada de Enrique volvió a mí, con algo indescifrable en su profundidad, aunque me gustaría presentarme adecuadamente sin dramas. Enrique Castro. Extendió la mano. La estreché, sintiendo el calor de su palma contra la mía, la fuerza controlada de su apretón. Gabriel Lafra, aunque parece que ya lo sabías.
Na puede que te haya mencionado una o dos veces cada vez que hemos hablado durante el último mes. Su boca se torció a costa de nuestra amiga. Ella es así de sutil, estuve de acuerdo. Y ambos miramos a Nena, que sonreía como si hubiera orquestado toda la velada para llegar a este momento exacto. Bueno, os voy a dejar solos, anunció. Intentad no hacer nada que yo no haría, dijo guiñándonos un ojo y desapareció en el interior, dejándonos solos en la terraza una vez más. El silencio que siguió no fue incómodo exactamente, pero estaba cargado de algo que no podía nombrar. La sensación imprudente de antes volvió. Ahora más fuerte, empujándome más allá de mi precaución habitual. Entonces, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia, me llamaste tu nena. ¿Eso significa que ahora soy tuya? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, provocativa y burlona a partes iguales. Observé cómo cambiaba la expresión de Enrique. La sorpresa dio paso a algo más oscuro, más interesante. Cuando habló, su voz había bajado media octava, íntima a pesar de la distancia que nos separaba. Todavía no. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver las canas de su cabello, oler la sutil colonia que no se parecía en nada a la de Hugo, algo con cedro y humo, cara, pero discreta. Pero podría intentar ganarme ese título si me lo permites. Mi corazón hacía cosas complicadas en mi pecho. Latía demasiado rápido y con demasiada fuerza. Eso no era propio de mí. No coqueteaba con desconocidos. No respondía a las frases obvias con nada más que una evasiva cortés. Pero había algo en Enrique, en la forma en que me defendía sin hacerme sentir inferior, en la franqueza de su interés, que me hacía querer salirme de mis patrones habituales. ¿Cómo te lo ganarías?, le pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Cenando, respondió simplemente, como si me ofreciera una comida en lugar de todo lo que podría venir después. Mañana por la noche, en algún lugar tranquilo donde podamos hablar sin... Hizo un gesto vago hacia la fiesta. Todo esto, debería haber dicho que no. Debería haberle agradecido su ayuda y haber vuelto a mi segura existencia sin abrazos. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza. De acuerdo, de acuerdo. Sacó su teléfono y me lo entregó. Introduce tu número. Te enviaré los detalles. Tecleé mi información de contacto con los dedos ligeramente temblorosos y le devolví el teléfono. Nuestros dedos se rozaron al intercambiarlo y ese pequeño contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Enrique se dio cuenta. Lo noté por cómo se oscurecieron aún más sus ojos. Pero no dijo nada, solo guardó el teléfono en el bolsillo y dio un paso atrás. Debería irme, dijo, dejarte volver a tu fiesta. Pero Gabriela esperó hasta que lo miré a los ojos. Gracias por decir que sí. Luego se fue, moviéndose por la fiesta con la misma autoridad tranquila que había mostrado en la terraza, desapareciendo entre la multitud antes de que pudiera formular una respuesta. Me quedé sola, con mi mojito olvidado y completamente derretido, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había venido a esta fiesta temiendo cada momento. Mi ex me había acorralado y de alguna manera había terminado en una cita para cenar con un hombre que me aceleraba el pulso con solo mirarme. Nah apareció de nuevo a mi lado, vibrando con una emoción apenas contenida. Dios mío, ¿qué te ha dicho? ¿Vas a volver a verlo? ¿Te ha pedido salir? Sabía que vosotros dos seríais perfectos. Nah. La interrumpí con delicadeza. Gracias por invitarlo, le dije con un gesto de impotencia. Por todo. Ella chilló y me abrazó con tanta fuerza que casi me levanta del suelo. Esto va a ser increíble, lo siento. Enrique es exactamente lo que necesitas. Alguien que no te deje esconderte. Que me recuerde más tarde que acepté esto. La interrumpí. Cuando esté entrando en pánico, ¿por qué ponerme? ¿Y si esto es una idea terrible? No es una idea terrible. Na se apartó, con una expresión repentinamente seria. Gaby, has estado estancada durante un año. Estancada en lo seguro. Estancada en lo prudente. Estancada en no Hugo. Quizás es hora de intentar estancarse en algo nuevo. Miré hacia la puerta de la terraza, esperando ver a Enrique allí mirando, pero se había ido de verdad,
dejando solo el recuerdo de su mano en mi espalda y una promesa de cena que se sentía como estar al borde de un precipicio. Aterrador y emocionante a partes iguales. Mañana por la noche, pensé. Mañana por la noche me dejaré caer. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por las cortinas de mi dormitorio y la desorientadora sensación de que la noche anterior había sido un sueño vívido. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, silencioso y acusador, y lo cogí con el tipo de temor que surge cuando sabes que has hecho algo imprudente estando sobria. 3 llamadas perdidas de nena. 2 mensajes de texto preguntando si estaba viva y si Enrique ya se había puesto en contacto conmigo. Un mensaje de un número desconocido que me revolvió el estómago. Buenos días, Gabriela. Reserva para cenar a las 8:00 p.m. Enviaré un coche a las 7:30. Vístete cómoda. Vamos a ir a un lugar sin pretensiones. H. Lo leí 3 veces, analizando cada palabra, cada implicación. Un coche. No te recogeré, sino enviaré un coche, lo que sugería un nivel de formalidad que contradecía la instrucción de vestir cómodamente. Y esa firma con solo la inicial, como si supiera exactamente quién era H a pesar de haberlo conocido solo unas horas antes. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de respuesta durante un minuto entero antes de escribir. Lo espero con ganas. Su respuesta llegó inmediatamente. Yo también. Dejé el teléfono y me quedé mirando al techo, tratando de conciliar a la persona cautelosa que había sido durante el último año con la mujer que había coqueteado con un desconocido y había aceptado ir a cenar sin saber nada sustancial sobre él. Na había mencionado su negocio, algo relacionado con antigüedades y arte, pero los detalles eran vagos, como cuando la gente describe cosas que no entiende del todo. El día pasó en una confusión de dudas y cambios de vestuario. A las 7 me decidí por unos vaqueros oscuros, una blusa de seda de color esmeralda intenso y la chaqueta de cuero que había comprado durante un raro momento de terapia de compras después de la ruptura con Hugo. Cómodo, pero intencionado. Casual, pero meditado. A las 7:30 en punto, sonó el interfono de mi edificio. Señorita Frere, su coche ha llegado. Cogí mi bolso y bajé las escaleras, esperando encontrarme quizá un coche urbano o un sedán. Lo que me esperaba en la acera era un elegante Mercedes negro, con cristales tintados, y un conductor, vestido con un traje gris oscuro, que abrió la puerta trasera con eficiencia y destreza. Buenas noches, señorita Frere. El señor Castro me ha pedido que me asegure de que esté cómoda. Hay agua en la consola, si lo desea. Me deslicé en el interior de cuero y enseguida me sentí fuera de lugar. No era un coche para una cena informal, era el tipo de vehículo que transportaba a personas a reuniones importantes, a eventos exclusivos, a vidas que solo había visto en las películas. El conductor se incorporó con suavidad al tráfico y recorrió las calles de la ciudad con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Condujimos durante 20 minutos, dejando atrás los barrios familiares para adentrarnos en una zona que reconocí, pero que rara vez visitaba, el distrito costero, donde los antiguos almacenes se habían convertido en costosos lofts y restaurantes exclusivos. El coche se detuvo frente a un edificio sin letrero visible, solo una puerta flanqueada por una sutil iluminación. El señor Castro le espera dentro, me informó el conductor, dando la vuelta para abrirme la puerta. Salí al aire fresco de la noche, con los nervios y la expectación luchando en mi pecho. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando un pequeño vestíbulo con una estrecha escalera que subía. En lo alto, Enrique se recortaba contra una cálida luz, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Era la primera vez que lo veía con algo parecido a ropa informal. Gabriela. Sonrió y bajó a mi encuentro. Gracias por confiar en mí con unas instrucciones tan vagas. Pensé que si nena respondía por ti, probablemente no planeabas asesinarme. Dije, y enseguida me arrepentí de mi humor negro. Su risa fue sincera, transformando su rostro intimidante en uno casi juvenil. La garantía de Na vale su peso en oro. Entonces, aclara la garganta. Ven,
Espero que tengas hambre. Me condujo por las escaleras hasta un comedor privado que me dejó sin aliento. Las ventanas del suelo al techo daban al puerto, donde los barcos se balanceaban suavemente en sus amarres y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Había una sola mesa para dos, íntima sin resultar agobiante, y una suave música sonaba desde altavoces ocultos, algo instrumental que no conseguí identificar. Esto es, busqué palabras que no sonaran inadecuadas. Esto es precioso. Es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, dijo Enrique, apartando mi silla. El chef es amigo mío. Cuando le expliqué que quería un lugar donde pudiéramos hablar, me ofreció el comedor privado. Me senté y lo observé mientras se movía al otro lado de la mesa con una gracia natural que sugería que se sentía cómodo con su cuerpo y en espacios como este. Apareció un camarero, el propio chef, según deduje por su uniforme blanco y la forma familiar en que saludó a Enrique. Bruno, ella es Gabriela. Gabriela. Bruno Machado, el mago que nos va a dar de comer esta noche. Encantado, dijo Bruno con cordialidad. He preparado un menú de degustación, si les parece bien, platos pequeños para poder conversar entre ellos, a menos que tengan alguna restricción alimentaria que deba conocer. Negué con la cabeza, todavía asimilando la intimidad informal de todo el arreglo. No se trataba de una reserva en un restaurante. Era un favor entre amigos, un nivel de acceso que sugería que Enrique se movía por el mundo con las puertas abiertas incluso antes de acercarse a ellas. Llegó el primer plato, vieiras con una especie de reducción cítrica que sabía a verano y mar combinados. Comimos en silencio durante un momento, y yo intenté no sentirme cohibida bajo las miradas periódicas de Enrique. Así que finalmente dijo, dejando el tenedor, háblame de Gabriela Fra. ¿Qué haces cuando no estás asistiendo a fiestas de cumpleaños y defendiéndote de tu ex? Trabajo en un museo, dije, agradecida por el terreno familiar de la conversación profesional, en el departamento de conservación. Restauro principalmente pinturas dañadas, desde el Renacimiento hasta principios de la Edad Moderna. Es un trabajo meticuloso, requiere mucho aumento, análisis químico y paciencia. Levantó las cejas con lo que parecía ser un interés genuino. Es fascinante. Así que entiendes el arte, entiendes la historia que hay detrás de los objetos. Entiendo cómo se degradan los pigmentos con el tiempo, cómo amarillea el barniz, cómo se contrae y se expande el lienzo con la humedad. Sonreí, entusiasmada con el tema. La historia es secundaria a la química, en realidad, pero sí me encanta saber que estoy tocando algo que ha sobrevivido siglos, que estoy ayudando a que sobreviva siglos más. Eso hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. En realidad, no es muy diferente de lo que yo hago. Preservar mediante la adquisición, asegurándome de que las piezas importantes acaben en manos que las cuiden. Nina dijo, te dedicas al comercio de antigüedades, arte, principalmente pinturas, esculturas, objetos decorativos procedentes de ventas de inmuebles, colecciones privadas y, ocasionalmente, casas de subastas. Dio un sorbo de vino, sin apartar la mirada de mí. Pongo en contacto a compradores y vendedores. Garantizo la autenticidad y me encargo de la logística. Es menos romántico de lo que parece. Anoche mencionaste el papeleo de la aduana, entre otras pesadillas burocráticas. Esbozó una sonrisa. Aunque no te aburriré con las complejidades de las regulaciones de importación. Llegó el segundo plato. Algún tipo de pescado con delicadas hierbas que no pude identificar, pero que sabía increíble. Ahora hablábamos con más facilidad. La conversación fluía del arte a los viajes, a los libros que habíamos leído y a las ciudades que habíamos visitado. Enrique había estado en todos los lugares con los que yo solo había soñado. Venecia, Florencia, Atenas, El Cairo. Hablaba de estos lugares con la familiaridad despreocupada de alguien para quien los viajes internacionales eran algo habitual y no extraordinario. ¿Qué te llevó a dedicarte a la conservación? Me preguntó durante el tercer plato. Cordero que prácticamente se derretía en la lengua. Reflexioné sobre la pregunta, trazando el tallo de mi copa de vino. Mi abuela era pintora. No era famosa, solo pintaba paisajes locales y retratos.
pero me enseñó a ver el mundo como composición y color. Cuando le dio la demencia, se olvidaba de todo lo demás, pero aún podía distinguir un Caravaggio de un Rembrandt solo por la forma en que la luz incidía sobre un rostro. Hice una pausa, sorprendida por la emoción en mi voz. Murió cuando yo tenía 20 años. Elegí la conservación en parte para honrarla, en parte porque quería estar cerca del arte sin la presión de crearlo. La expresión de Henrik se había suavizado durante mi explicación. Parece extraordinaria, lo era. Cambié de tema antes de que el dolor pudiera aflorar. ¿Y tú? ¿Cómo se llega a dedicarse al comercio de antigüedades? Al principio, por el negocio familiar. Mi padre se dedicaba al salvamento marítimo, barcos, cargamentos, artefactos recuperados de naufragios. Crecí manejando objetos que habían pasado siglos bajo el agua, aprendiendo a reconocer el valor del bronce corroído y la madera empapada. Sonrió al recordar. Cuando se jubiló, cambié mi enfoque hacia las adquisiciones terrestres. Menos tiburones, tanto literales como metafóricos. Ahora solo tiburones metafóricos, bromeé. Los metafóricos suelen ser más peligrosos. Algo ensombreció su expresión brevemente antes de que se sacudiera. Pero sí, el negocio ha evolucionado. Hoy en día se trata más de relaciones que de expediciones de buceo, de saber quién quiere qué, quién está dispuesto a vender, de establecer conexiones. La comida continuó con varios platos más, cada uno más exquisito que el anterior, mientras nuestra conversación abarcaba diversos temas con la facilidad de personas que descubren una compatibilidad inesperada. Enrique era culto, había viajado mucho y poseía un sentido del humor seco que me pilló desprevenida y me hizo reír más de lo que lo había hecho en meses. Hacía preguntas que sugerían un interés genuino en lugar de una charla trivial por cortesía. Y cuando yo hablaba, él escuchaba con una atención tan concentrada que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Para cuando llegó el postre, algo de chocolate y perfecto, casi había olvidado que era una primera cita, que conocía a este hombre desde hacía menos de 24 horas. La naturalidad entre nosotros se sentía a la vez natural y ligeramente surrealista, como entrar en una vida que no me pertenecía del todo. Gracias por esto, le dije a Bruno mientras recogía nuestros platos. La comida, el ambiente, todo. Fue extraordinario. La compañía lo hizo extraordinario, respondió Enrique. Y la frase debería haber sonado cursi, pero de alguna manera no lo hizo. Aunque tengo que confesarte algo. Sentí un ligero nudo en el estómago. ¿Qué tipo de confesión? Le pregunté a Ana sobre ti antes de anoche, más que solo tu nombre y tu profesión. Se recostó en su silla y me estudió. Quería saber con quién me iba a encontrar, si encontrarías un lugar como este pretencioso o encantador. ¿Y qué te dijo Nina? Que eres brillante en tu trabajo, pero que te subestimas, que eres amable casi hasta el extremo, que tu ex destruyó algo en ti que merece ser reconstruido. Su mirada se intensificó, que vale la pena el esfuerzo de reconstruirlo. No supe qué decir ante tanta franqueza, ante la insinuación de que me veía como una especie de proyecto que emprender. Antes de que pudiera formular una respuesta, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró, frunció el ceño y se levantó. Discúlpame un momento. Una complicación en el trabajo que no puede esperar. Se alejó para atender la llamada en el vestíbulo, dejándome sola con la vista del puerto y la inquietante sensación de que acababa de vislumbrar algo bajo su pulida superficie. Una complejidad que contradecía el encanto suave que proyectaba. Cuando regresó, su expresión era cuidadosamente neutral. Lo siento, era inevitable. ¿Todo bien? Sí, solo un retraso en un envío que había que solucionar. Pidió la cuenta, pero Bruno la rechazó con una mirada significativa que sugería que esta comida también era un favor más que una transacción. Se aclara la garganta. Déjame llevarte a casa. El viaje de vuelta fue más tranquilo. Ambos estábamos absortos en nuestros pensamientos. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, Enrique me acompañó hasta la puerta a pesar de mis protestas. Gracias de nuevo, le dije, sintiéndome de repente incómoda ahora que la velada llegaba a su fin. Lo he pasado muy bien. Yo también.
Se acercó y se me cortó la respiración. Por un momento pensé que quizá me besaría, pero en lugar de eso me tomó la mano y se la llevó a los labios. Un gesto anticuado que debería haberme parecido ridículo, pero que en cambio me resultó íntimo. ¿Podemos volver a vernos? Sí, susurré, con el pulso acelerado por el contacto. Bien, dijo, soltándome la mano lentamente. Te llamaré. Lo vi volver al coche, lo vi alejarse en la noche y luego entré en mi apartamento. Solo cuando estuve dentro, con la puerta cerrada tras de mí, me permití procesar la velada, su lujo, la conversación fluida, la forma en que Enrique me miraba como si fuera algo precioso que había descubierto y que pretendía conservar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Na. Así que, a pesar mío, sonreí y le respondí, va a volver a salir conmigo. Su respuesta fue una serie de emojis de celebración que me hicieron reír. Pero mientras me preparaba para irme a la cama, llegó otro mensaje de texto del número desconocido que ya no era desconocido. Se aclara la garganta. Ya estoy contando las horas que faltan para volver a verte. Duerme bien, Gabriela. Me quedé dormida pensando en su mano en mi espalda en la terraza de Na, en la forma en que me defendió sin dudarlo, en cómo alguien a quien acababa de conocer podía hacerme sentir a la vez segura y maravillosamente desequilibrada. En algún lugar de la ciudad, Enrique Castro probablemente estaría trabajando hasta tarde en cualquier complicación empresarial que hubiera interrumpido nuestra cena. Y mañana me despertaría a la realidad de que me estaba enamorando de un hombre cuyo mundo no comprendía del todo, cuyas capas apenas había comenzado a descubrir. Pero esta noche me permití simplemente sentir la emoción de la posibilidad, de puertas que se abrían a caminos que nunca había imaginado recorrer. Pasara lo que pasara, al menos estaba avanzando en lugar de quedarme parada en las ruinas de lo que Hugo había destrozado. 3 meses. Ese era el tiempo que Enrique y yo llevábamos saliendo cuando me ofreció el puesto de directora de su galería. 3 meses de cenas en restaurantes exclusivos, de escapadas de fin de semana a viñedos de los que solo había leído, de conversaciones que se alargaban hasta la madrugada mientras descubríamos la arquitectura de nuestras mentes e historias. Me senté en mi laboratorio de conservación del museo, mirando el correo electrónico que me había enviado esa mañana. Voy a abrir una galería legítima en el centro. Adquisiciones, exposiciones, visitas públicas. Necesito a alguien con tu ojo, tu experiencia, tu integridad. El puesto es tuyo si lo quieres. Podemos discutir los detalles durante la cena de esta noche. La oferta era generosa, el doble de mi salario actual, prestaciones y la oportunidad de trabajar con piezas que rara vez se veían en las paredes de los museos. También se complicaba por el hecho de que nos acostábamos juntos, de que las líneas entre lo profesional y lo personal se habían difuminado hacía tiempo en algo que no podía definir con claridad. Es una expresión bastante seria para alguien que está contemplando una obra maestra del barroco. Levanté la vista y vi a mi supervisora, la doctora Marta Silva, de pie en la puerta. Había sido mi mentora desde que empecé en el museo. Me había enseñado todo lo que sabía sobre la eliminación de barnices y la restauración de lienzos. Lo siento, solo estaba pensando en la oferta de Enrique Castro, supongo. Ante mi expresión de sorpresa, ella sonrió. Las noticias vuelan. Un hombre como él abre una galería y busca un conservador. La gente habla y sé que has estado viéndolo. ¿Está novio? Llevas meses distraída, llegas tarde con excusas mejores que las de siempre, sonríes a tu teléfono durante las pausas para comer. Se acercó a mi mesa de trabajo y examinó el cuadro que estaba restaurando. Un pequeño tinterto que requería una atención delicada. ¿Te está ofreciendo el puesto? Asentí con la cabeza, incapaz de articular la mezcla de emoción y aprensión que me provocaba la oportunidad. Y te preguntas si es real o si te están manipulando, respondió Marta. Si la oferta de trabajo es genuina o solo otra forma de tenerte cerca, algo así. Se quedó callada un momento, con sus ojos experimentados evaluando capas que yo no podía ver. He conocido a hombres como Enrique Castro, hombres poderosos que se mueven por el mundo, remodelándolo a su antojo. Son embriagadores. La atención, los recursos,
la forma en que te hacen sentir como el centro del universo. Hizo una pausa. Pero también son peligrosos, Gabriela. No siempre de forma evidente, sino por cómo pueden consumir tu vida por completo si les dejas. ¿Crees que no debería aceptarlo? Creo que deberías entrar en ello con los ojos bien abiertos. Asegúrate de que las condiciones sean verdaderamente profesionales, de que tengas autonomía, de que estés construyendo algo para ti misma en lugar de simplemente orbitar alrededor de su mundo. Su expresión se suavizó. Se aclara la garganta. Eres brillante en lo que haces. No dejes que nadie, ni siquiera alguien a quien amas, lo menosprecie, haciéndolo girar en torno a ellos en lugar de a tu talento. La palabra amor flotaba en el aire entre nosotras. Yo no la había utilizado, no me había permitido examinar la profundidad de lo que sentía por Enrique más allá de la emoción superficial de la energía de una nueva relación. Pero Marcia la había nombrado y ahora no podía deshacerlo. Le quiero, admití en voz baja, lo que me aterroriza. Bien, el miedo significa que estás prestando atención. Me apretó el hombro. Solo asegúrate de que él sea digno tanto del amor como del miedo. Y protégete, Gaby, protégete siempre. Esa noche quedé con Enrique en su ático en lugar de en un restaurante, ya que nuestra relación había evolucionado hasta el punto en que la privacidad era más importante que los lugares públicos. Había cocinado, lo que todavía me sorprendía cada vez que descubría ese lado doméstico suyo bajo los trajes de poder y las llamadas de negocios. «Estás callada», observó mientras comíamos la pasta que había preparado él mismo. El silencio entre nosotros era cómodo, pero expectante. «Estoy pensando en tu oferta», dijo, dejando el tenedor y prestándome toda su atención. «Y quiero entender lo que significa, el puesto, la galería, todo». Lo miré a los ojos. «Necesito saber que se trata de mis habilidades, no de mantenerme en tu órbita». Algo brilló en su rostro. Quizás sorpresa por mi franqueza. «Voy a abrir la galería, independientemente de si aceptas el puesto. Llevo más de un año planeándolo, desde antes de conocernos. Pero sí, cuando me di cuenta de que necesitaba a alguien para dirigirla, tú fuiste lo primero en lo que pensé». Hizo una pausa. «No porque te acuestes conmigo, sino porque entiendes el arte a un nivel que la mayoría de la gente en este negocio solo finge entender. Ves el alma de una obra, no solo su valor de mercado. Pero estamos juntos. Eso complica las cosas». «Es cierto», admitió. «Por eso te ofrezco un contrato, condiciones legales, total autonomía sobre las adquisiciones y exposiciones dentro del ámbito de la galería. ¿Me informarías a mí como propietario? Sí, pero las decisiones creativas y curatoriales serían tuyas». Sacó una carpeta del mostrador y me la pasó. «Haz que tu abogado la revise». «Diablos, haz que Martia la revise». «Quiero que ocupes este puesto, Gabriela, pero quiero que lo hagas porque eres la persona adecuada, no porque te sientas obligada». Abrí la carpeta y eché un vistazo al contrato. Las condiciones eran realmente generosas, más que generosas. Salario, prestaciones, participación en los beneficios de las ventas y una autoridad notablemente amplia sobre la dirección artística de la galería. Era el tipo de oportunidad por la que la gente se pasa toda la vida trabajando y a mí me la ofrecían a los 26 años. «¿Por qué ahora?», le pregunté. «¿Por qué abrir una galería pública cuando ya tienes un negocio exitoso?». Enrique se quedó callado durante un largo rato. Su copa de vino giraba lentamente entre sus dedos. «Porque estoy tratando de evolucionar. Las transacciones privadas, las conexiones, los envíos. Es rentable, pero también es insular. Quiero algo visible, algo que contribuya al panorama cultural en lugar de limitarme a mover objetos valiosos entre propietarios adinerados». «Eso es muy altruista. No lo confundas con altruismo». Su sonrisa era irónica. «Se puede ganar mucho dinero en el mundo legítimo de las galerías, pero sí, parte de ello es querer construir algo de lo que no me avergüence hablar en las cenas». La confesión fue sorprendentemente vulnerable, un atisbo bajo la confianza que lucía como una armadura. Pensé en la advertencia de Marta,
en protegerme, en entrar en esto con límites claros. Pero también pensé en los cuadros que había visto en la colección privada de Enrique, en su auténtica pasión por el arte, que trascendía la mera adquisición. Haré que mi abogado revise el contrato, dije, y tengo que avisar al museo con la debida antelación, al menos 2 meses. Por supuesto, su alivio era evidente. Tómate todo el tiempo que necesites. El espacio de la galería no estará listo antes de eso. De todos modos, terminamos la cena hablando de su visión del espacio, del tipo de exposiciones que quería montar, del equilibrio entre artistas consagrados y talentos emergentes, de los programas de divulgación comunitaria que tenía en mente. Su entusiasmo era contagioso y a pesar de mi persistente cautela, me vi envuelta en las posibilidades. Se aclara la garganta. Más tarde, en su cama, con las luces de la ciudad dibujando patrones en el techo, Enrique me atrajo hacia él y me dijo, sé que te estoy pidiendo mucho, tu confianza, tu carrera, tu tiempo, pero te prometo que no desperdiciaré nada de eso. ¿Y si no funciona? Le pregunté en la oscuridad. La galería, nosotros. ¿Y si fracasamos? Entonces fracasaremos habiendo intentado algo que valía la pena arriesgarse. Sus dedos trazaban patrones en mi hombro. Pero no tengo intención de fracasar, Gabriela. No en esto. La confianza en su voz debería haber sido tranquilizadora. En cambio, me hizo pensar en las palabras de Marta sobre los hombres poderosos que remodelan el mundo a su antojo. Enrique no solo aceptaba el fracaso como una posibilidad, parecía considerarlo algo que le sucedía a otras personas, no a él. Durante las semanas siguientes, revisé el contrato, presenté mi renuncia en el museo y comencé la extraña transición de conservadora a directora de galería. Enrique me involucró en todas las decisiones, la selección del espacio, los planes de renovación, la estrategia de adquisición inicial. Me pareció una colaboración, algo igualitario, como si estuviéramos construyendo algo juntos en lugar de que yo simplemente ejecutara su visión. Pero hubo momentos que me hicieron reflexionar, como cuando una pieza que quería adquirir para la exposición inaugural de repente estuvo disponible a pesar de que el propietario se había negado a venderla durante años, o cuando los permisos que normalmente tardaban meses en obtenerse se materializaron en cuestión de días. Enrique tenía contactos, una influencia que se extendía a áreas que yo no comprendía del todo, y ejercía esa influencia con naturalidad, como si las puertas que se le abrían fueran simplemente el orden natural de las cosas. ¿Cómo lo haces? Le pregunté una noche mientras revisábamos los planos de la galería. Hacer que lo imposible suceda con tanta facilidad. Levantó la vista de los planos, con una expresión indescifrable. Se aclara la garganta. Relaciones, sobre todo. He pasado años construyendo una red de contactos, personas que me deben favores o que quieren que les deba favores a cambio. Es una moneda de cambio, Gabriela, solo que es diferente al dinero. ¿Qué tipo de favores? Presentaciones, sobre todo, acceso a colecciones, a subastas, a oportunidades. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Nada siniestro, si es eso lo que me estás preguntando. Pero yo no había preguntado por nada siniestro hasta que él lo mencionó. Y ahora la pregunta flotaba entre nosotros como humo. ¿Qué implicaba exactamente la red de Enrique? ¿Hasta dónde llegaba su influencia? ¿Y qué pasaría si alguna vez necesitaba salir de su mundo? Aparté esos pensamientos y me concentré en la emoción tangible de ver cómo la galería tomaba forma. Contratamos personal, planificamos nuestra exposición inaugural, enviamos invitaciones a coleccionistas y críticos cuyos nombres solo había visto en revistas de arte. Mis días estaban llenos de una forma que no lo habían estado en el museo. El trabajo era desafiante, creativo y completamente absorbente. 3 días antes de la inauguración de la galería, finalmente conocí a alguien que hizo que todas mis preocupaciones reprimidas se cristalizaran en algo que ya no podía ignorar. Estaba en la galería supervisando la instalación de los cuadros cuando un hombre al que no reconocí entró por la puerta abierta. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, interponiéndome entre él y un Modigliani que valía más que mi edificio de apartamentos. Busco a Enrique Castro.
El hombre tenía un marcado acento de Europa del Este y llevaba un traje caro, pero tan gastado que daba la impresión de que vivía con el puesto en lugar de simplemente llevarlo. ¿Tú eres la novia? Sí, Gabriela, soy la directora de la galería. Le corregí, con una sensación de inquietud recorriendo mi espina dorsal. Y aún no hemos abierto. Tendrás que volver la semana que viene. Creo que Enrique querrá verme ahora. Sacó su teléfono, marcó un número y tras una breve conversación en un idioma que no entendí, me lo entregó. Quiere hablar contigo. Cogí el teléfono con cautela. Enrique Gabriela, todo va bien. Este es Alexi, un antiguo socio. Déjale entrar en mi despacho, por favor. Estaré allí en 10 minutos. Tienes un despacho aquí. ¿Desde cuándo? Desde que soy el propietario y de vez en cuando necesito un espacio privado para hacer negocios. En la última planta, esquina este. La llave está en el cajón de tu escritorio. Su tono era paciente pero firme. Por favor, confía en mí. Quería discutir y exigir explicaciones, pero el equipo de instalación estaba mirando y Alexi estaba demasiado cerca para mi comodidad. Bien, 10 minutos. Llevé a Alexi arriba, a una oficina que no sabía que existía, amueblada con un escritorio y sillas, sin nada personal. Un espacio claramente diseñado para transacciones más que para ocupación. Se sentó en una de las sillas sin que se lo invitara, y yo me quedé de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Eres muy protectora con sus cosas, observó Alexi con lo que podría haber sido diversión. Eso es bueno. Enrique valora la lealtad. Soy protectora con los activos de la galería, le corregí. Y aún no me has explicado qué es lo que quieres. Eso es entre Enrique y yo. Sonrió mostrando unos dientes de oro que parecían deliberadamente ostentosos. Pero no te preocupes, guapa. No estoy aquí para causar problemas, solo para cobrar lo que se me debe. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, Enrique apareció en la puerta, con una expresión controlada pero fría como nunca le había visto. Alexi creía que teníamos un acuerdo sobre las visitas sin previo aviso. El acuerdo era el pago a final de mes. El mes termina mañana. Alexi se puso de pie, y toda su apariencia de amabilidad se evaporó. ¿Tienes lo que vine a buscar? Por supuesto. Enrique se acercó al escritorio, abrió un cajón del que yo no tenía llave y sacó un sobre grueso. Como acordamos, cuéntalo si quieres. Alexi tomó el sobre, hojeó lo que parecía ser una cantidad considerable de dinero en efectivo y asintió. Siempre es un placer hacer negocios contigo, Enrique. Me miró. Cuídalo, señora de la galería. Es un hombre valioso. Luego se marchó, dejando a Enrique y a mí solos en la oficina. El silencio se prolongó incómodamente hasta que recuperé la voz. ¿Qué era eso? El pago por un envío que él facilitó. Nada preocupante. Efectivo en un sobre. Así es como funcionan los negocios legítimos. Enrique apretó la mandíbula. Algunos socios prefieren la discreción. No es ilegal, Gabriela, pero tampoco es precisamente transparente. Me acerqué a él, al escritorio. ¿Qué no me estás contando sobre tu negocio? ¿Sobre las conexiones que utilizas para hacer posible lo imposible? Suspiró, y su cuidadoso control se desvaneció para revelar algo parecido a la resignación. Se aclara la garganta. La operación de salvamento marítimo de mi padre no era del todo legal. Parte de la carga que recuperaba tenía un origen cuestionable, y yo heredé esas conexiones junto con sus contactos legítimos. Me miró a los ojos. He pasado la última década tratando de separarme de ese mundo, construyendo la parte legal del negocio. Pero no puedo romper completamente los lazos con gente como Alexis sin consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Del tipo en que piezas valiosas desaparecen misteriosamente? ¿En que las casas de subastas de repente desarrollan inquietudes sobre mis pujas? ¿En que los envíos se retienen en la aduana indefinidamente? Su voz era natural, como si describiera el tiempo en lugar de amenazas implícitas. Ya no participo en sus negocios, Gabriela, pero mantengo las relaciones lo suficiente como para que sean neutrales en lugar de hostiles. Quería preguntarle más sobre en qué había estado involucrado exactamente su padre, sobre la profundidad de esas conexiones,
sobre si la galería estaba realmente separada de ese mundo o si era solo una cara más aceptable de la misma empresa. Pero la inauguración era en 3 días. Venían críticos y coleccionistas, y yo ya me había comprometido con este camino. No más sorpresas, dije finalmente. Si hay otros Alexis en tu vida, necesito saberlo antes de que aparezcan en mi galería. Nuestra galería, corrigió él con delicadeza, y te prometo que no habrá más sorpresas. Era una promesa que rompería en menos de un mes, pero en ese momento decidí creerle porque la alternativa era enfrentarme a lo profundamente que me había enredado con un hombre cuyo mundo tenía profundidades que ni siquiera había comenzado a medir, y aún no estaba preparada para ese enfrentamiento. La inauguración de la galería fue un triunfo que se sentía vacío bajo la superficie. Los críticos elogiaron la exposición que había comisariado, un cuidadoso equilibrio entre nombres consagrados y artistas emergentes, centrada temáticamente en la transformación y la preservación. Los coleccionistas hicieron adquisiciones por un valor total superior al que había soñado para una primera exposición. Enrique se movía entre la multitud con su encanto natural, presentándome como la mente brillante detrás de la visión. Y yo desempeñé mi papel a la perfección, amable, conocedora, la profesional consumada. Solo Nena se dio cuenta de la tensión que llevaba en los hombros, de cómo me estremecía cuando la mano de Enrique se posaba en mi cintura. Me acorraló cerca de la mesa del champán durante un momento de silencio en las conversaciones. Vale, ¿qué pasa? Deberías estar radiante en este momento, y en cambio, pareces estar esperando que ocurra algo terrible. Carraspeo. Miré a mi alrededor para confirmar que nadie nos oía. ¿Alguna vez has investigado el negocio de Enrique? ¿Has mirado más allá de la superficie? Su expresión pasó de la preocupación a algo más cauteloso. Gaby, te lo presenté sabiendo exactamente quién es. Su padre dirigía operaciones de rescate que no siempre eran estrictamente legales. Sí, pero Enrique lleva años trabajando para legalizarlo todo. ¿Lo sabías? La traición me dolió más de lo que esperaba. Lo sabías y no se te ocurrió mencionarlo. ¿Qué habría dicho? Oye, el tipo que te rescató de tu ex tiene conexiones comerciales complicadas. ¿No le habrías dado una oportunidad? Me apretó el brazo. Mira, conozco a Enrique. Lo conozco desde hace 5 años. En todas las interacciones que he presenciado, se ha comportado de forma honorable. Sea lo que hayas descubierto, habla con él. Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada llamó nuestra atención. Hugo estaba de pie en la puerta de la galería, claramente borracho, con la corbata torcida y los ojos desorbitados por la rabia que provoca el exceso de alcohol y el orgullo herido. Ahí está, anunció en voz tan alta que acalló las conversaciones cercanas. Mi ex jugando a ser marchante de arte con el dinero sucio de su novio mafioso. Enrique se materializó a mi lado con una velocidad aterradora, con una expresión fría que solo había visto una vez antes, cuando Alexia apareció sin avisar. Tienes que irte ahora mismo. ¿O qué? Hugo se tambaleó hacia adelante, balanceándose ligeramente. Harás que me maten. ¿No es eso lo que hacen los tipos como tú? ¿Hacer desaparecer los problemas? Sentí que toda la galería nos miraba, que sacaban teléfonos para capturar la escena y que mi velada profesional, cuidadosamente construida, se desintegraba en un drama público. Hugo, por favor. ¿Por favor qué? ¿Fingir que no te estás acostando con todo el mundo para hacer carrera? Su risa fue amarga, cruel. Sé lo que es esto, Gaby. Sé lo que es él. Y todos los demás también deberían saberlo antes de que le ayudes a blanquear más dinero con ventas de arte falsas. La acusación quedó flotando en el aire, ridícula pero dañina por el simple hecho de haber sido pronunciada. La mano de Enrique se apretó sobre mi cintura y sentí la tensión acumulada en él. Vi en sus ojos el cálculo de alguien que decide entre la violencia y la moderación. Seguridad, dijo en voz baja, y dos hombres que yo había supuesto que eran invitados revelaron ser algo completamente diferente, moviéndose para flanquear a Hugo con eficiencia entrenada. Acompañen al señor a la salida con delicadeza pero con firmeza.
Mientras se llevaban a Hugo, que seguía gritando acusaciones cada vez menos coherentes mientras lo guiaban hacia la salida, la atención de la multitud se centró en mí, en Enrique, en la incómoda pregunta que ahora se cernía sobre todo. ¿Cuánto de lo que Hugo había gritado borracho era realmente cierto? Damas y caballeros, Enrique se dirigió a la sala con voz tranquila y autoritaria. Pido disculpas por esta interrupción. Esta persona tiene un historial con la señorita Fair y está claro que no ha sabido manejar su separación con elegancia. Por favor, sigan disfrutando de la exposición. Gabriela ha trabajado muy duro durante meses para que un hombre perturbado arruine su logro. Fue un control de daños magistral. En cuestión de minutos, las conversaciones se reanudaron. El incidente ya se estaba convirtiendo en un chisme más que en un escándalo. Pero vi cómo algunos de los coleccionistas miraban ahora a Enrique de forma diferente, cómo ciertos críticos se disculpaban y se marchaban antes de lo previsto. Pasé el resto de la noche en piloto automático, mi máscara profesional firmemente en su sitio, incluso mientras mi mente se aceleraba pensando en las implicaciones y consecuencias. Cuando el último invitado finalmente se marchó, dejando solo al personal para limpiar, encontré a Enrique en la oficina de arriba, hablando en voz baja por teléfono en ese mismo idioma que no entendía, el que había usado con Alexe. Terminó la llamada cuando entré, con una expresión indescifrable. ¿Estás bien? ¿Qué quería decir Hugo con lo del blanqueo de dinero? Le pregunté directamente. ¿Hay algo de cierto en eso? No. La respuesta fue inmediata y enfática. Todas las piezas de esta galería tienen una procedencia legítima. Todas las ventas estarán debidamente documentadas y grabadas. No dejaré que mi pasado contamine lo que estamos construyendo aquí. Tu pasado incluye exactamente qué: rescates marítimos de procedencia dudosa, conexiones con gente como Alexi, que se dedica al dinero en efectivo y la intimidación. Me acerqué, necesitaba ver su rostro con claridad. ¿Quién eres realmente, Enrique? Más allá de las cenas, el encanto y las promesas, permaneció en silencio durante un largo momento. Algo se debatía detrás de sus ojos, el deseo de protegerme de verdades desagradables frente a la necesidad de honestidad que yo había exigido. Finalmente, suspiró y me indicó que me sentara. Mi padre no solo rescataba cargamentos, facilitaba envíos para personas que no podían utilizar los canales convencionales. Arte, antigüedades, artículos que habían sido robados o contrabandeados y que necesitaban cruzar las fronteras sin llamar la atención. Se sirvió una copa, pero no me ofreció ninguna. Trabajé para él desde los 16 años hasta que murió, cuando yo tenía 28. Aprendí el negocio, hice contactos, establecí relaciones con personas de todos los ámbitos de la legalidad. Se me revolvió el estómago al confirmarse lo que sospechaba, pero esperaba que no fuera cierto. Así que Hugo tenía razón. Hugo tenía razón sobre mi pasado. Se equivoca sobre mi presente. La voz de Enrique era firme, objetiva. Cuando murió mi padre, heredé una empresa que era quizás un 30% legítima. He pasado los últimos 6 años convirtiendo el resto, comprando contratos cuestionables, redirigiendo relaciones hacia operaciones legales. La galería es parte de eso, una prueba visible de que estoy construyendo algo limpio. Pero sigues pagando a gente como Alexi en sobres con dinero en efectivo porque romper los lazos por completo me convertiría en un objetivo. No es gente de la que simplemente te alejas, Gabriela. Me miró a los ojos. Estoy navegando por una transición entre dos mundos, tratando de llegar a uno sin ser destruido por el otro. Y sí, a veces eso significa mantener relaciones que preferiría no tener. Y pensé en el puesto del museo que había dejado. El mundo sencillo de la conservación, donde el peor dilema ético era si restaurar en exceso una sección dañada. Pensé en la advertencia de Marta sobre los hombres poderosos que consumen vidas, sobre cómo me había dejado arrastrar por completo a la órbita de Enrique. Necesito tiempo, dije poniéndome de pie, para pensar en lo que esto significa. Si puedo... Gabriela, espera. Él también se levantó, con la desesperación rompiendo su habitual control. Sé que es mucho. Sé que debería haber sido más franco antes, pero todo lo que siento por ti, todo lo que estamos construyendo aquí es real.
es independiente de las complicaciones. ¿Lo es?, pregunté en voz baja. ¿O solo soy otra pieza más que estás adquiriendo? ¿Otro elemento de tu transformación hacia la legitimidad? La pregunta cayó como un golpe físico. Lo vi en la forma en que se estremeció, en la forma en que su cuidadosa compostura finalmente se rompió por completo. ¿Crees que pasaría meses cortejándote, ofreciéndote un puesto para el que estás sobrecualificada, abriéndome a ti de una forma en la que no lo he hecho con nadie más, solo por las apariencias? Su voz era áspera. Gabriela, te amo no por lo que representas o por cómo me haces ver. Te amo porque ves la belleza en las cosas dañadas y crees que pueden restaurarse. Porque eres brillante y amable y no te impresiona en absoluto el poder y el dinero que rodea a todos los demás. Porque cuando me miras, ves más allá de todas las complicaciones y ves a quien estoy tratando de convertirme. La declaración quedó suspendida entre nosotros. Era la primera vez que alguno de los dos decía esas palabras, a pesar de meses de insinuarlas a través de acciones e intimidad. Y yo quería creerle. Quería creer desesperadamente que lo que teníamos estaba separado de sus enredos empresariales, que el amor podía existir de forma pura en medio de todas las complicaciones. Tengo que irme a casa, dije en lugar de responder. Necesito espacio para pensar. Esta vez no intentó detenerme, solo observó cómo recogía mis cosas y llamaba a un servicio de transporte en lugar de aceptar a su chofer. Mientras bajaba las escaleras de la galería hacia el aire fresco de la noche, oí su voz desde arriba. Lo que dije lo dije en serio, cada palabra, y haré lo que sea necesario para demostrártelo. El trayecto a casa pasó como una nebulosa. Mi teléfono vibró repetidamente. Mensajes de Na preguntándome si estaba bien, un mensaje de Marta diciendo que había visto fotos de la inauguración en Internet y preguntándome qué había pasado, y 3 llamadas de un número desconocido que no contesté. No fue hasta que estuve a salvo en mi apartamento, con la puerta cerrada y las luces apagadas, cuando me permití procesar por completo lo que había pasado esa noche. El éxito de la exposición, el ataque de Hugo, la confesión de Enrique, la declaración de amor que no me atrevía a corresponder a pesar de sentirla resonar en mi pecho. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de Enrique. Sé que necesitas espacio, te lo voy a dar, pero quiero que sepas que no voy a ir a ninguna parte. Cuando estés lista para hablar, aquí estaré. Dejé el teléfono sin responder y me quedé mirando al techo en la oscuridad. En algún lugar de la ciudad, Enrique probablemente estaba haciendo llamadas, gestionando las consecuencias de la interrupción de Hugo, navegando por el complicado mundo en el que había nacido y del que intentaba escapar. Y aquí estaba yo, enamorada de un hombre cuyo pasado me aterrorizaba, cuyo presente se había construido sobre unos cimientos en los que no confiaba plenamente y cuyo futuro parecía exigirme que aceptara riesgos que había pasado toda mi vida evitando. La cuestión no era si lo amaba por completo y de forma aterradora. La pregunta era si el amor era suficiente para salvar la distancia entre nuestros mundos. Si podía construir una vida con alguien que todavía tenía un pie en las sombras que yo no podía ver. Si era lo suficientemente fuerte como para estar a su lado mientras completaba su transformación, o si me consumirían las complicaciones que él arrastraba. Me dormí sin respuestas, sabiendo que la mañana traería decisiones que no estaba preparada para tomar. Pero eso no podía posponerse mucho más. Porque, tanto si decidía quedarme como marcharme, mi vida ya había cambiado irrevocablemente al enamorarme de Enrique Castro. La única pregunta ahora era qué forma tomaría esa vida cambiada. 3 años. Ese fue el tiempo que tardó el peso del pasado de Enrique en caer finalmente sobre nosotros, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Estaba en la sala de conservación de la galería cuando llegaron los agentes federales, con sus credenciales ya en la mano antes de que yo me diera cuenta de su presencia. Los agentes especiales Carballo y Estavis se presentaron con la eficiencia de quienes han hecho esto muchas veces antes. Tenemos algunas preguntas sobre varias adquisiciones realizadas a través de esta galería. El agente Carballo dijo, mostrando una lista de artículos que me hicieron sentir un nudo en el estómago,
específicamente sobre su procedencia y los canales a través de los cuales entraron en el país. Todas las piezas de la lista eran legítimas. Yo misma había verificado su documentación, rastreado su historial de propiedad y me había asegurado de que nada de lo que exponíamos tuviera un origen cuestionable. Pero también sabía que las investigaciones federales rara vez comenzaban con las pruebas que finalmente se utilizaban para procesar. Empezaban con preguntas, buscando inconsistencias, construyendo casos a partir de pequeñas contradicciones que se convertían en grandes procesos judiciales. Estaré encantada de proporcionarle toda la documentación que necesite, dije, manteniendo la compostura profesional a pesar del pánico que se apoderaba de mí. Todo lo que hemos adquirido tiene registros completos de procedencia. No lo dudamos, señorita Ferrá. La sonrisa de la agente Est no llegaba a sus ojos. Nos interesa más la red que facilitó estas adquisiciones, los contactos que conectaron a los vendedores con los compradores, que organizaron el envío internacional, que gestionaron los trámites aduaneros con una eficiencia inusual. Estaban investigando a Enrique, utilizando la galería como punto de entrada a su operación más amplia. Ahora lo veía claramente, la forma cuidadosa en que formulaban las preguntas sobre los contactos y las redes, el interés por la logística más que por el arte en sí. Tengo que llamar a nuestro abogado, dije, buscando mi teléfono. Por supuesto, esperaremos. El agente Carvalho se acomodó en una silla con la paciencia de alguien que tenía todo el día. La abogada llegó en menos de una hora, una mujer perspicaz llamada Teresa Abro, que llevaba trabajando para la galería desde su apertura, precisamente para situaciones como esta. Revisó la orden judicial de los agentes y luego me aconsejó en voz baja antes de dirigirse a ellos directamente. Mi cliente cooperará plenamente con las solicitudes de documentación. Sin embargo, las preguntas sobre relaciones comerciales y contactos con terceros deben dirigirse al propio señor Castro. La función de la señora Fra es la de conservadora. Ella autentifica y expone obras de arte. No participa en la logística de adquisición que parece interesarle. Era cierto. Técnicamente, me mantenía deliberadamente al margen de esa parte del negocio, centrándome en la integridad artística de las exposiciones en lugar de en los mecanismos de cómo llegaban las piezas. Pero no era ingenua. Sabía que los contactos de Enrique facilitaban nuestras adquisiciones. Sabía que su red se extendía a áreas que los agentes federales encontraban interesantes. Después de 3 horas de cuidadosos interrogatorios y copias de documentos, los agentes finalmente se marcharon con la promesa de volver y advertencias sobre las consecuencias de ocultar información. En cuanto se cerró la puerta tras ellos, llamé a Enrique. Han estado aquí los agentes federales, preguntando por las adquisiciones y tus contactos. Lo sé. Su voz era tensa, controlada. Han visitado mi oficina hace una hora. Ahora estoy con los abogados. No hables con nadie más sobre esto, Gabriela. Ni con Nina, ni con antiguos colegas, con nadie hasta que sepamos el alcance de su investigación. ¿Qué has hecho? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿Qué ha provocado esto? Aún no lo sé, pero te prometo que todo lo que hemos adquirido para la galería es completamente legítimo. Sea lo que estén investigando, se trata de mis otras operaciones, no de lo que hemos construido juntos. Pero esa distinción no tenía sentido cuando los agentes federales me interrogaban. Cuando la galería en la que había invertido 3 años de mi vida se utilizaba como prueba contra el hombre que amaba. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, agotada y aterrorizada, encontré a Na esperando en el vestíbulo de mi edificio. Lo vi en las noticias, dijo sin preámbulos. Una investigación federal, tu galería, se menciona el nombre de Enrique. Gaby, ¿qué demonios está pasando? La llevé a mi apartamento, nos serví un vino que necesitaba desesperadamente y le conté todo. Las preguntas de la gente, el pasado de Henrik que había descubierto hacía 3 años, la complicada red de relaciones de la que se había ido liberando poco a poco. Dios mío, suspiró Na cuando terminé. Sabía lo de su padre, sabía que el negocio tenía orígenes complicados, pero una investigación federal,
Gaby, esto es grave, lo sé. Di un largo sorbo, pero el vino no sirvió para calmar mis nervios. Me pidieron que testificara de manera informal, a través de insinuaciones. Pero está claro que quieren que les proporcione información sobre los contactos de Enrique, sus redes de adquisición, todo lo que he presenciado en los últimos 3 años. ¿Y lo harás? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, complicada por todas las dimensiones de mi relación con Enrique. Lo amaba, había construido una carrera con él, aclara la garganta, creía en su transformación del legado de su padre a algo legítimo, pero también había visto destellos del mundo con el que estaba conectado. Había escuchado conversaciones en idiomas que no entendía, había sido testigo de transacciones que me incomodaban, incluso cuando me aseguraban que eran legales. No lo sé, admití. Si realmente ha hecho algo ilegal, si ha hecho daño a alguien, pero si no es así, si solo se trata de una extralimitación federal, de buscar delitos que no existen. Na se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Gaby, tienes que decidir qué crees de él. No lo que te conviene o lo que es seguro, sino lo que realmente crees que es cierto, porque esa decisión va a definir todo lo que venga después. Durante las semanas siguientes, la investigación se intensificó. Más agentes, más preguntas, más documentos citados. Enrique se mostró cooperativo pero cauteloso, proporcionando lo que se le pedía sin revelar nada más allá de lo mínimo necesario. Lo vi navegar por los interrogatorios con la misma calma que aportaba a las negociaciones comerciales, sin perder nunca la compostura. A medida que aumentaba la presión, la galería sufrió daños colaterales. Algunos coleccionistas retiraron sus piezas, preocupados por su asociación con una investigación federal en curso. Los críticos que habían elogiado nuestras exposiciones ahora cuestionaban la legitimidad de nuestras adquisiciones. Los miembros del personal se pusieron nerviosos, sin saber si conservarían su empleo independientemente del resultado de la investigación. A pesar de todo, Enrique se mantuvo firme. Nunca me pidió que mintiera, nunca me presionó para que ocultara información, ni siquiera sugirió que mi testimonio fuera otra cosa que completamente veraz. Esa integridad, visible incluso bajo el escrutinio más intenso, reforzó mi convicción de que su transformación era real, de que el hombre al que amaba era genuinamente diferente del legado de su padre. Fue durante una sesión de interrogatorio particularmente agresiva, en la que los agentes insinuaron que mi cooperación podría significar la diferencia entre el enjuiciamiento y la inmunidad. Cuando tomé mi decisión, no basándome en lo que era seguro o políticamente prudente, sino en lo que creía que era cierto. Enrique Castro ha pasado 3 años construyendo operaciones comerciales legítimas, les dije claramente a los agentes, con voz firme a pesar del miedo que sentía en el estómago. Todas las adquisiciones de las que he sido testigo han sido debidamente documentadas y obtenidas legalmente. He verificado personalmente la procedencia de cada pieza de nuestra galería. Si su pasado incluye actividades cuestionables, no puedo hablar de ello. No lo conocía entonces, pero puedo dar fe de su presente, y su presente es completamente legal. A los agentes no les gustó mi declaración, pero era veraz, y la verdad tenía peso, aunque no sirviera a sus propósitos. Durante los meses siguientes, proporcioné testimonios, documentación y verificaciones de las operaciones de la galería. Asistí a declaraciones en las que abogados hostiles intentaron hacerme caer en contradicciones. Intentaron insinuar que mi relación con Enrique comprometía mi objetividad. Señora Fra, ¿no es cierto que el señor Castro le ofreció este puesto específicamente porque tenía una relación sentimental con él, que básicamente está comprando su silencio sobre prácticas comerciales cuestionables? No, miré fijamente a los ojos del abogado, recurriendo a reservas de fuerza que no sabía que poseía. Enrique me ofreció este puesto porque tengo un máster en conservación de arte, 6 años de experiencia en la autenticación de pinturas desde el Renacimiento hasta la época moderna, y una reputación de integridad que él necesitaba para una galería centrada en adquisiciones legítimas.
Nuestra relación personal se desarrolló al margen de la profesional, y yo he mantenido unos estándares éticos independientemente de esa relación. La pregunta se formuló con variaciones una docena de veces en múltiples declaraciones. Cada vez respondí con la misma firmeza, no porque estuviera protegiendo a Enrique, sino porque era la verdad. Había construido algo real en la galería, algo que existía independientemente de su complicado pasado, algo que merecía la pena defender por sus propios méritos. Enrique asistió a todas las declaraciones a las que se le permitió, sentado al fondo de la sala con sus abogados, con una expresión cuidadosamente neutra. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban y se abrían ocasionalmente, los sutiles signos de estrés que solo alguien que lo conocía íntimamente podía reconocer. Durante los descansos, robábamos momentos juntos en los pasillos del juzgado o en las antesalas de las salas de conferencias. Me llevaba a rincones tranquilos, comprobando que aguantaba la presión, disculpándose por someterme a este escrutinio. No tienes nada de qué disculparte, le dije en uno de esos momentos, buscando su mano y apretándola con fuerza. Tú no creaste esta situación deliberadamente, y yo elijo estar aquí, elijo testificar lo que sé que es verdad. Es mi decisión, no algo que tú me estás obligando a hacer. Te quiero, dijo, con palabras cargadas de una emoción que rara vez mostraba en público. Pase lo que pase, decidan lo que decidan, te quiero y estoy agradecido más allá de las palabras porque estés aquí. Yo también te quiero, le susurré, y vamos a sobrevivir a esto juntos. Se convirtió en nuestro mantra durante los largos meses de investigación. Se aclara la garganta. Juntos, fuera cual fuera el resultado, lo afrontaríamos juntos. La investigación también reveló cosas que yo no sabía sobre la transformación de Enrique. A través de documentos citados y testimonios de sus socios, descubrí todo lo que había sacrificado para legitimar sus operaciones. Relaciones rotas, acuerdos lucrativos abandonados, fuentes de ingresos enteras cortadas porque no podían soportar el escrutinio legal. Llevaba años desmantelando silenciosamente el imperio de su padre, pieza a pieza, sustituyendo operaciones cuestionables por alternativas limpias, incluso cuando le costaba mucho dinero. ¿Sabías que el año pasado rechazó una adquisición de 50 millones de dólares? Teresa, nuestra abogada, lo mencionó durante una sesión estratégica. La pieza estaba autenticada y era legalmente disponible. Todo estaba en regla, excepto que el corredor tenía vínculos con el crimen organizado de Europa del Este. Enrique renunció por completo al acuerdo en lugar de involucrarse con esa red. Aunque habría sido completamente legal, yo no lo sabía. Enrique nunca lo había mencionado, nunca había utilizado sus sacrificios como prueba de su transformación. Se aclara la garganta. Simplemente había hecho su trabajo en silencio, de forma constante, año tras año, no para obtener reconocimiento, sino porque era lo correcto. Esa revelación reforzó mi testimonio en las declaraciones finales. Pude hablar no solo de lo que había presenciado directamente, sino también del patrón de decisiones que había aprendido a través de la propia investigación. Decisiones que demostraban un compromiso genuino con operar de forma legítima. 8 meses después de que comenzara la investigación, el fiscal federal finalmente anunció su decisión. Estaba en la galería cuando Enrique llamó, con una emoción en su voz que no pude identificar. Se acabó, dijo simplemente. Encontraron irregularidades en algunas de las operaciones históricas de mi padre, cosas que yo ya había revelado y de las que me había distanciado. Pero no hay pruebas suficientes de actividad delictiva en curso. No van a presentar cargos. La galería queda completamente libre de sospecha. Han verificado que todo lo que hemos hecho es legítimo. Me invadió un alivio tan intenso que se me doblaron las rodillas. Me senté pesadamente en la silla de mi despacho, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriéndome por la cara. Lo hemos conseguido, susurré. Hemos sobrevivido. Tú has sobrevivido, me corrigió con delicadeza. Has aguantado una presión que habría quebrado a la mayoría de la gente, Gabriela. Has defendido lo que hemos construido sin comprometer tu integridad. Nunca lo olvidaré. Esa noche, después de cerrar la galería,
Nos quedamos juntos en la sala de exposiciones principal, rodeados por las obras de arte que habíamos adquirido y expuesto con tanto cuidado. El espacio parecía diferente ahora. No era solo una galería, sino un testimonio de la transformación, de la posibilidad de construir algo limpio a partir de orígenes complicados. Ahora estoy completamente fuera, dijo Henrique en voz baja, con el brazo alrededor de mi cintura, mientras contemplábamos un precioso paisaje marino de Turner que habíamos adquirido 2 años antes. La investigación me obligó a romper los últimos lazos que mantenía, a quemar los últimos puentes con el mundo de mi padre. Todos los contactos de esa vida han desaparecido. Ahora solo queda el negocio legítimo. Solo esto, solo nosotros, solo lo que hemos construido juntos. ¿Qué te parece?, le pregunté, apoyándome en su calor. Se quedó callado durante un largo rato, y cuando habló, su voz tenía una ligereza que nunca antes había oído. Libre, más ligero de lo que me había sentido en años, quizá de lo que me había sentido nunca, como si hubiera estado cargando con un peso del que ni siquiera era consciente hasta que finalmente desapareció. Me volví hacia él y vi la verdad de sus palabras reflejada en la relajación de sus hombros, en la paz genuina de su expresión. La investigación, con todo su terror y estrés, había completado lo que él llevaba años intentando conseguir: la separación total e innegable de todo lo que su padre había construido. ¿Y ahora qué?, pregunté, repitiendo la pregunta que había planteado años atrás en ese mismo lugar. Ahora reconstruimos, dijo, posando sus manos sobre mis hombros. La reputación de la galería no solo sobrevivió, sino que podría ser incluso más fuerte por haber sido sometida al escrutinio federal. Tenemos clientes que nos apoyaron, contactos que se mantuvieron leales a pesar de todo. Tenemos una base que ha sido puesta a prueba y ha demostrado ser sólida. Hizo una pausa y me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. Y nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que más importa. Enrique, sé que hemos hablado del futuro en términos abstractos, me interrumpió con delicadeza, de construir algo duradero, de compromiso. Pero estos últimos 8 meses, viéndote mantener tu integridad sin dejar de estar a mi lado, viéndote defender lo que hemos construido sin comprometerte nunca, nunca he estado más seguro de nada. Mi corazón latía con fuerza. La expectación se mezclaba con la adrenalina residual de los últimos meses. ¿Seguro de qué? De que quiero pasar el resto de mi vida contigo, dijo simplemente. No porque me convienes, no porque me hagas parecer legítimo, sino porque ves quién soy realmente. Tanto la oscuridad de la que provengo como la luz en la que intento convertirme. Y me quieres de todos modos. Me haces querer ser digno de ese amor. Las lágrimas volvían a correr por mi rostro, pero estas eran diferentes de las anteriores lágrimas de alivio. Estas provenían de algo más profundo, del reconocimiento de que no solo habíamos sobrevivido a la crisis, sino que nos había transformado. Te amo, susurré con total sinceridad, incluso cuando me aterroriza, incluso cuando es complicado. Te amo, me atrajo hacia él, abrazándome con una ternura que contrastaba con su poderoso físico. Nos quedamos allí, en la tranquila galería, rodeados de siglos de arte que habían sobrevivido a guerras, revoluciones y al simple paso del tiempo. Y sentí que algo encajaba en su sitio. La certeza de que, fuera lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos. La investigación había terminado. La galería había sido reivindicada. La transformación de Henrik era completa y verificada. Y habíamos salido del crisol con nuestra relación no solo intacta, sino más fuerte, forjada en el tipo de presión que o bien destruye o bien templa hasta convertirla en algo irrompible. Habíamos elegido lo irrompible. Mientras cerrábamos la galería aquella noche, saliendo al aire fresco del atardecer cogidos de la mano, pensé en todas las complicaciones que nos habían traído hasta allí. El encuentro fortuito en la fiesta de Na, la mentira protectora que lo había iniciado todo, la revelación gradual del pasado de Enrique, y ahora esta prueba final que había demostrado la autenticidad de su transformación. Gracias, dijo Enrique mientras caminábamos hacia su coche,
con su voz resonando en la tranquila calle. ¿Por qué? Por creer en mí cuando te di todas las razones para no hacerlo. Por ver posibilidades en lugar de solo riesgos. Por amarme a pesar de todas las complicaciones. Se detuvo y se volvió hacia mí bajo la luz de las farolas. Por ser exactamente quien eres, brillante, valiente e intransigente en tu integridad. Haces que parezca que soy una especie de héroe, dije, avergonzado por el elogio. Solo dije la verdad. Exactamente, dijo en voz baja. En una situación en la que habría sido más fácil mentir, en la que habría estado justificado protegerte, dijiste la verdad. Eso es precisamente lo que te hace extraordinario. Condujimos de vuelta a su ático en un cómodo silencio, de esos que se producen cuando no es necesario llenar cada momento con palabras. La ciudad pasaba fuera de las ventanas, familiar y hermosa, y sentí una profunda gratitud por la vida que habíamos construido. Complicada, sí, pero real y nuestra. Esa noche, mientras nos dormíamos, enredados en su cama, pensé en el futuro que se extendía ante nosotros. Ya no ensombrecido por las investigaciones ni por los fantasmas del imperio de su padre, solo la posibilidad limpia de construir juntos algo duradero. Habíamos sobrevivido a lo peor. Todo lo que viniera después sería la recompensa por esa supervivencia, la vida por la que habíamos luchado tan duro para proteger. Por fin, nuestra para disfrutarla sin mirar atrás. Me dormí con los brazos de Henrique alrededor de mí y la certeza de que habíamos llegado al final de un capítulo y al comienzo de otro. Uno escrito íntegramente por nuestras decisiones, nuestro amor, nuestro compromiso inquebrantable de construir algo que valiera la pena conservar. La tormenta había pasado y seguíamos en pie. 6 meses después de que terminara la investigación, la vida había encontrado por fin un ritmo que parecía casi normal. La galería prosperaba con energía renovada. Los clientes que se habían retirado durante la investigación regresaron. Los críticos elogiaron nuestra resistencia y montamos exposiciones que traspasaban los límites creativos, manteniendo al mismo tiempo los estándares impecables que siempre habían definido nuestro trabajo. La transformación de Henrique era completa y visible para todos. Los últimos vestigios de la red de su padre se habían roto durante la investigación, lo que le obligó a romper definitivamente con ella, algo que llevaba años intentando. Ahora actuaba con una transparencia que a veces incluso me sorprendía. Cada transacción estaba documentada, cada adquisición era rastreable y cada relación comercial era irreprochable. También nos habíamos acostumbrado a un ritmo doméstico. La mayoría de las noches, Enrique venía a mi apartamento o yo iba a su ático y cocinábamos juntos, discutiendo los retos y las victorias del día con la tranquilidad de quienes habían sobrevivido a una crisis y habían salido fortalecidos. Nena nos declaraba repugnantemente felices con afectuosa exasperación, y yo no podía discutir. Fue durante una de esas noches normales y perfectas cuando me di cuenta de que tenía un retraso en mi periodo. No solo 1 o 2 días, sino casi 3 semanas, el tiempo suficiente como para no poder achacarlo al estrés o a ciclos irregulares. Me miré en el espejo del baño contando hacia atrás en el calendario, con el corazón acelerado por la posibilidad y el terror a partes iguales. La prueba de embarazo que compré al día siguiente, durante la pausa para comer, confirmó lo que ya sabía con certeza absoluta. Embarazada. La palabra parecía brillar con implicaciones, transformando todo lo que tocaba. Me senté en el suelo del baño, con la prueba en la mano, tratando de asimilar la magnitud de este acontecimiento. Enrique y yo habíamos hablado del futuro en términos abstractos, del matrimonio eventualmente, quizá de tener hijos algún día, pero esto hacía que todo se volviera de repente urgente y concreto. ¿Cómo reaccionaría él? Habíamos pasado por muchas cosas juntos, habíamos demostrado que nuestra relación podía sobrevivir a las presiones externas, pero un hijo era diferente, permanente, irreversible, una elección que nos uniría independientemente de lo que sucediera con nuestra relación romántica. Tenía que decírselo,
pero las palabras me parecían demasiado importantes para una conversación informal, demasiado significativas como para soltarlas sin más durante la cena. Esto merecía intención, ceremonia, reconocimiento de su importancia. Al final, lo invité a mi apartamento 3 días después de hacerme la prueba. Estaba tan nerviosa que sentía que cualquier pequeño roce podría hacerme estallar. Cociné su plato favorito, puse velas en la mesita e intenté crear un ambiente que suavizara el impacto de lo que estaba a punto de revelarle. Esto es precioso, dijo Enrique al llegar, contemplando la decoración con evidente placer. ¿Qué se celebra? Tengo que decirte algo, le dije, y las palabras que había ensayado cuidadosamente se evaporaron bajo la intensidad del momento. Y no sé cómo vas a reaccionar, pero necesito que sepas que no estoy tratando de atraparte ni de forzar ninguna decisión. Simplemente sucedió, y ahora tenemos que averiguar qué significa. Su expresión cambió inmediatamente de placer a preocupación. Gabriela, me estás asustando. Sea lo que sea, solo dímelo. Respiré hondo y luego coloqué la prueba de embarazo positiva sobre la mesa entre nosotros. Estoy embarazada, creo que de unas 6 semanas. Me enteré hace unos días. El silencio que siguió me pareció eterno. Observé cómo las emociones se reflejaban en el rostro de Enrique demasiado rápido como para identificarlas. Conmoción, sin duda, pero también algo más, algo que no conseguía descifrar. Miró fijamente la prueba, luego a mí, y luego volvió a mirar la prueba, como si fuera a cambiar bajo su mirada. «Estás», comenzó a decir, pero pareció incapaz de terminar la frase. «Vamos a tener un bebé». «Voy a tener un bebé», le corregí con cuidado. «Lo que quieras hacer al respecto es tu decisión. No espero nada en concreto. Sé que es repentino y que no lo habíamos planeado, y si necesitas tiempo para asimilarlo, cásate conmigo». Las palabras cortaron mi divagación, sencillas y directas. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. «¿Qué? Cásate conmigo, Gabriela». Rodeó la mesa y se arrodilló ante mí sin su habitual control. Sus manos encontraron las mías, que apretaban con fuerza. «No es porque estés embarazada. Llevo meses planeando pedirte matrimonio, pero no encontraba el momento adecuado después de todo lo que hemos pasado con la investigación. Pero esto...» Su mirada se posó en mi vientre, a un plano. «Esto es perfecto. Tú eres perfecta. Juntos somos perfectos. Y yo lo quiero todo. El matrimonio, este bebé, una familia, todo el futuro al que hemos sido demasiado cautelosos para comprometernos en voz alta. Enrique, no tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo», me interrumpió con vehemencia. «Quiero hacerlo. Lo he querido durante años, pero tenía miedo de pedírtelo. Miedo de complicarte demasiado la vida, de que estuvieras mejor sin el peso de mi pasado. Pero la investigación demostró que juntos podemos sobrevivir a cualquier cosa. Y ahora tenemos esto». Su mano se movió para posarse suavemente sobre mi abdomen. «Este regalo perfecto, que no merezco, pero por el que estaré agradecida el resto de mi vida». Las lágrimas corrían por mi rostro. Un alivio abrumador se mezclaba con la alegría que había temido sentir. «Sí», susurré. «Sí, me casaré contigo. Yo también lo quiero todo. Todo. Las complicaciones, la alegría y el aterrador y hermoso futuro que vamos a construir». Entonces me besó, profundo y completo, saboreando la sal de mis lágrimas en algo que podría haber sido suyo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. «Aún no tengo un anillo», admitió. «He estado trabajando con un artista en algo especial, pero aún no está listo. Quiero que sea perfecto. No necesito un anillo ahora mismo», le aseguré. «Solo necesito que estés feliz por este bebé, que lo desees tanto como yo». Feliz es quedarse corto. Su mano permaneció sobre mi vientre, protectora y posesiva, aterrorizada, abrumada, agradecida más allá de las palabras, pero sí, feliz. Increíblemente feliz. Pasamos el resto de la noche haciendo planes generales, hablando del calendario de la boda, discutiendo cómo anunciar el embarazo a Ana y a los demás, imaginando qué tipo de padres podríamos llegar a ser. Era surrealista y perfecto.
este sueño doméstico después de tanta crisis y miedo. 3 semanas más tarde, Enrique me regaló el anillo que había estado diseñando. La banda estaba hecha con monedas fundidas que su padre había rescatado de un naufragio y que se habían transformado en algo hermoso. El simbolismo no se nos escapó a ninguno de los dos. Tomar algo del legado de su padre y darle una nueva forma. Algo que representara la transformación y la esperanza en lugar de una historia complicada. No puedo prometerte simplicidad, me dijo mientras me lo deslizaba en el dedo en la galería después del horario de cierre, rodeados por el arte que habíamos construido juntos. Pero puedo prometerte honestidad, lealtad y que cada día intentaré ser digno de tu fe en mí. Puedo prometerte que seré el mejor padre que sé ser para nuestro hijo. Y puedo prometerte que nunca dudarás de mi compromiso con esta familia que estamos creando. Eso es todo lo que necesito, susurré, admirando el anillo a través de las lágrimas que parecen ser mi compañera constante estos días. Tus promesas, tu presencia, tu amor, todo lo demás lo resolveremos juntos. Fijamos la boda para 3 meses después, tiempo suficiente para planear algo significativo, pero lo suficientemente pronto como para que yo aún me sintiera cómoda con un vestido de novia. Na se lanzó a la planificación con el entusiasmo de alguien que había estado esperando este momento durante años, y yo la dejé tomar la iniciativa, agradecida de poder centrar mi energía en la galería y en los cambios que se producían en mi cuerpo. El embarazo transcurrió con normalidad, las náuseas matutinas fueron soportables y el cansancio se vio compensado por la emoción de preparar tanto la boda como la llegada del bebé. Enrique estaba tan atento que resultaba un poco agobiante, siempre pendiente de mí al menor signo de malestar, investigando sobre el embarazo y el parto con la misma minuciosidad con la que autentificaba las obras de arte. Sabes, las mujeres llevan milenios haciendo esto sin enciclopedias médicas, ¿verdad? Le tomé el pelo una noche, al encontrarlo absorto en un libro sobre el desarrollo fetal. Sí, pero ninguna de esas mujeres llevaba a mi hijo, respondió con seriedad. Quiero entenderlo todo, estar preparado para cualquier cosa. La boda se celebró en la terraza de Na, el mismo lugar donde todo había comenzado 4 años antes. Fue una ceremonia íntima, solo con amigos cercanos y familiares, con la puesta de sol pintando la ciudad de tonos dorados y rosados. Llevaba un sencillo vestido color crema con corte imperio que se ajustaba a mi pequeña pero visible barriguita, y flores entrelazadas en mi cabello, al estilo que siempre había imaginado. Mientras caminaba hacia Enrique por esa terraza tan familiar, recordé la noche en que me reclamó como suya por primera vez, una mentira protectora que se había transformado en lo más real de mi vida. Él había dicho, todavía no, cuando le pregunté en broma si yo era suya, y me prometió que intentaría ganarse ese título. Se lo había ganado a través de años de paciente transformación, a través de crisis que pusieron a prueba todos los cimientos que habíamos construido, a través de decisiones que priorizaban la integridad sobre la conveniencia. Y yo me había ganado mi lugar a su lado a través de la fe mantenida cuando la lógica decía lo contrario, a través de la verdad dicha cuando el silencio habría sido más seguro. ¿Recuerdas lo que me preguntaste aquella primera noche?, murmuró Enrique mientras estábamos de pie ante el oficiante, con sus manos sosteniendo las mías. ¿Así que ahora soy tuya?, le repetí, sonriendo entre lágrimas de felicidad. Y yo dije, todavía no, pero ahora. Su voz se quebró por la emoción. Ahora no. Sí, tú eres mío y yo soy tuya, y este bebé es nuestro. Todo ello ganado, todo ello elegido, todo ello real. Ahora, sí, estaba de acuerdo. Las palabras se convirtieron en nuestros votos, más significativos que cualquier promesa tradicional, porque reconocían el viaje que nos había traído hasta aquí. Nos casamos mientras el sol se ponía sobre la ciudad, rodeados de las personas que nos habían apoyado en todo momento, en el lugar donde había comenzado nuestra historia. Y 6 meses después, nuestra hija vino al mundo, sana, perfecta, con el pelo oscuro de Enrique y mis ojos color avellana. Nunca le había visto llorar antes, ni durante la investigación, ni en ninguna de las complicaciones que habían marcado nuestra relación.
Pero cuando la enfermera puso a nuestra hija en sus brazos por primera vez, las lágrimas le corrían por la cara sin control. Es perfecta, susurró con la voz quebrada. Los dos sois perfectos. No me merezco esto, a ninguna de las dos, pero prometo que pasaré cada día tratando de ser digno de lo que me habéis dado. Ya lo eres, le aseguré. Agotada pero más feliz que nunca. Lo has estado demostrando durante años. Esto es solo el comienzo de mostrarle el mismo amor y dedicación que me has mostrado a mí. Nuestra hija, a la que llamamos Elena, en honor a la madre de Enrique, completó nuestra transformación de una forma que no podría haber imaginado. Ver a Enrique con ella, ver la feroz protección y la tierna devoción que aportaba a la paternidad, reforzó todo lo que creía sobre su capacidad de cambio. Los siguientes 3 años transcurrieron en el hermoso caos de la nueva paternidad, combinado con las exigencias de dirigir la galería. Nos mudamos a un apartamento más grande que pudiera acomodar a nuestra creciente familia. Encontramos ritmos que equilibraban el trabajo y la crianza de los hijos. Descubrimos el agotamiento y la alegría de construir una vida juntos en los términos más concretos posibles. Elena era brillante y curiosa. Se sentía igual de cómoda entre las obras de arte de la galería y los parques infantiles cerca de nuestra casa. Tenía la intensidad de Enrique y mi tendencia a la observación silenciosa. Una combinación que la hacía a la vez encantadora y desafiante para los padres. Para nuestro tercer aniversario de boda, Enrique sugirió celebrarlo de nuevo en la terraza de Na, volviendo al lugar donde habían ocurrido tantos momentos significativos. Na aceptó con entusiasmo ser la anfitriona y nos encontramos una vez más en ese espacio familiar, pero esta vez con Elena entre nosotros, cogida de nuestras manos mientras contemplábamos la ciudad. ¿En qué piensas?, me preguntó Enrique al notar mi expresión contemplativa. En aquella primera noche, admití, observando a Elena señalar emocionada las luces que se veían abajo. Cuando me reclamaste como tuya para protegerme de Hugo, ¿recuerdas lo que te pregunté? ¿Cómo podría olvidarlo? Su sonrisa era cálida al recordar. Me preguntaste si eso significaba que ahora eras mío. Pensé que estaba en problemas en el momento en que me desafiaste así. Sabía que no era solo otra mujer guapa en una fiesta, sino alguien que lo cambiaría todo. Te pregunté si ahora era tuya, continué, acercándolo a mí con mi mano libre mientras Elena exploraba el borde de la terraza bajo la atenta mirada de Na. Y tú dijiste, todavía no, pero podría intentar ganarme ese título, completó el recuerdo, rodeándome la cintura con el brazo. Y ahora sí, susurré, la misma respuesta que dimos en nuestra boda, la culminación de años de ganarlo, elegirlo y construirlo. Yo soy tuya y tú eres mío y ella es nuestra. Todo ganado, todo elegido, todo real. A pesar de lo imposible que fue el comienzo, la música de la celebración del aniversario llegó hasta nosotros. Los amigos se reunieron para celebrar no solo nuestro matrimonio, sino la familia en la que nos habíamos convertido. 3 años casados, casi 8 años desde aquel primer encuentro. Toda una vida de complicaciones superadas y transformadas en algo digno de celebrar. ¿Sabes?, dijo Enrique, acercándome a él mientras veíamos a Elena bailar al son de una música que solo ella podía oír. Aquella noche en la que te llamé mía para protegerte de tu ex, no tenía ni idea de a qué me estaba comprometiendo. ¿Qué tipo de futuro crearía ese momento? ¿Te arrepientes?, le provoqué, aunque sabía la respuesta. Ni por un segundo. Su voz era firme y segura. Cada complicación, cada crisis, cada momento de duda, todo ello nos ha llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta familia. Volvería a hacer todo exactamente igual si eso significara acabar aquí contigo. Elena volvió tambaleándose hacia nosotros, pidiendo que la levantáramos para poder ver mejor las bonitas luces. Enrique la levantó con facilidad y la sentó en su cadera mientras todos contemplábamos la ciudad que había sido testigo de todo nuestro viaje. Allí, de pie en la terraza donde todo había comenzado, viendo a nuestra hija señalar emocionada el brillante paisaje urbano mientras su padre la sostenía con seguridad en sus brazos, sentí la perfecta simetría de nuestra historia. Habíamos empezado con una mentira protectora entre desconocidos
y la habíamos convertido en lo más auténtico de nuestras vidas. La prueba de que las personas pueden transformarse, que el amor puede sobrevivir al escrutinio, que la redención es posible incluso desde los comienzos más complicados. Mamá, papá, mirad. La voz emocionada de Elena nos sacó de nuestra reflexión. Señalaba al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a vislumbrarse sobre las luces de la ciudad. Las veo, cariño, dije con el corazón a punto de estallar por ese momento sencillo y perfecto. Todos las vemos, añadió Enrique, rodeándome con el brazo. Todo el hermoso futuro se extendía ante nosotros y allí estábamos juntos, nuestra familia completa, nuestro amor probado a través de las crisis y el tiempo, nuestro futuro finalmente nuestro para escribir sin sombras. Sabía que a veces las mejores historias de amor comenzaban con riesgos tomados sin pensar, con decisiones tomadas por instinto en lugar de por lógica. Porque aquella noche, cuando Enrique Castro me reclamó como suya para protegerme de mi pasado, sin saberlo se comprometió con un futuro que ninguno de los dos podía imaginar. Y cuando le desafié con un ahora soy tuya, medio en broma, medio en serio, sin saberlo me comprometí a creer en la transformación, en la redención, en la posibilidad de que las personas pudieran convertirse en algo mejor de lo que sugerían sus orígenes. Ambos nos habíamos ganado los títulos que habíamos reivindicado aquella noche. Y ahora, aquí, con nuestra hija a salvo entre nosotros y nuestro amor demostrado a través de todas las pruebas que importaban, no cambiaría ni un solo momento del complicado, aterrador y hermoso viaje que nos había traído hasta aquí. Este era nuestro final feliz. No era perfecto, ni sencillo, pero era real y nuestro, y merecía la pena todos los riesgos que habíamos corrido para alcanzarlo. La galería prosperó. Nuestra familia se hizo más fuerte. Y cada día nos despertábamos agradecidos por el encuentro fortuito que había transformado nuestras vidas, por la mentira protectora que se había convertido en lo más verdadero que cualquiera de nosotros había conocido jamás. Habíamos empezado como desconocidos en una terraza. Nos habíamos convertido en compañeros a través de la crisis y habíamos surgido como una familia, probada, demostrada, inquebrantable, juntos, siempre.